Bueno, mis hermanos, un gozo esta mañana poder estar juntos, aprovechar este espacio, podernos reunir en el nombre del Señor, abrazarnos, compartir juntos este tiempo de comunión, no solamente entre nosotros, sino con el Señor y con su palabra. Esta mañana quisiera que fuéramos al libro de Segunda de Corintios en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, vamos a estar ahí en el capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y esta mañana vamos a estar hablando acerca de lo que he titulado esta enseñanza, el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Y quisiera leer los primeros 4 versículos de este pasaje. Los primeros 4 versículos dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, y la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Esta semana particularmente, y meditando en lo que el Señor quería que compartiera esta mañana, vino a mi mente lo que son las pruebas, lo que son las tribulaciones, lo que son las angustias. Y creo que ninguno de nosotros escapamos a las pruebas, a las dificultades. Al llegar y al atravesar las puertas de este lugar esta mañana, tal vez muchos venimos cargados, venimos con tristeza, venimos a veces con dudas, cabizbajos, porque no sabemos cómo resolver o cómo atender las cosas que pasan en nuestras vidas, las cosas que pasan en nuestras relaciones, las cosas que pasan en nuestro trabajo, las cosas que pasan en nuestro estudio. Sin embargo, la palabra del Señor es muy clara y dice en Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicción. Esa es una gran verdad. No podemos escapar de las aflicciones y las dificultades de la vida. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué más dice ese versículo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso me consuela, y eso debería consolarnos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. No estamos solos en medio de la prueba y en medio de la aflicción. También dice el Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. Muchas son las pruebas, muchas son las dificultades, y cada semana siempre nos enteramos de situaciones, de cosas que pasan a nuestro alrededor, de nuestras propias luchas en nuestro hogar, pero también de las cosas con las cuales luchan nuestros hermanos, y nos dolemos y oramos por estas necesidades, y quisiéramos ver en muchos de nuestros hermanos la fortaleza, el consuelo, el gozo del Señor en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Y esta mañana quisiera recordar lo que dice la palabra y lo que nos dice el Señor por medio de este pasaje, para animarnos, para fortalecernos en medio de nuestras pruebas y nuestras luchas. Dice, tengo 3 puntos para compartir esta mañana. El primer punto es considerar quién es Dios. ¿Tienes dificultades? ¿Tienes angustias? ¿Tienes pruebas? Yo creo que la mayoría de nosotros sí. Esta mañana, si somos sinceros, tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos angustias. Pero lo primero que te invito esta mañana es a considerar quién es Dios. Y dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y quisiera que meditáramos por un momento en esas dos expresiones: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y me gozo esta mañana como el Señor, por medio de su Espíritu y en el tiempo de la cena, nos ha hablado acerca de esa misericordia de Dios. Quisiera invitarlos al Salmo 103, Salmo 103, versículo 13. Cuando pasamos por pruebas y dificultades, a veces solemos sentirnos solos, solemos sentirnos abandonados, en medio de nuestro desespero, en medio de nuestra necesidad, como que perdemos toda esperanza. Pero dice el Salmo 103, versículo 13 al 17, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y esta mañana es importante que tú recuerdes esto: Dios es el Padre de toda misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y dice, como el Padre. Y esta mañana te recuerdo, tú tienes un Padre. Si has creído en el Señor Jesucristo, Él es tu Padre. No estás solo, tienes un Padre. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Como bien lo decía Arnold esta mañana, hablando de esa gracia de Dios, la misericordia de Dios es como un río que fluye desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es un Dios y es el Padre de misericordia. En estas semanas anteriores que vivimos tan de cerca la enfermedad de nuestro suegro, que estuvo al borde de la muerte, a punto de partir de este mundo, vimos la misericordia del Señor y me hacía pensar en lo que dice este pasaje: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Nuestras vidas son tan frágiles, la vida del hombre es tan frágil que basta solamente que Dios sople y podemos desaparecer. Cuando mi suegro estuvo casi 4 semanas en una unidad de cuidados intensivos, prácticamente en las manos de los médicos, porque él, ¿qué podía hacer? Estaba sedado en una unidad de cuidados intensivos y dependiendo simplemente de la gracia y el favor y la misericordia de Dios para que lo que estaban haciendo estos médicos pudiera mantenerle la vida. Somos tan frágiles, que si no es por la misericordia del Señor, desapareceríamos. Me gozo esta mañana de ver los niños alabar al Señor, y cuando dicen cámbiame y hazme otra vez, yo digo, Señor, un niño de 5 o 6 años diciéndote cámbiame y hazme otra vez, y a una persona como yo de pronto de más de 50 años diciéndole, Señor, cámbiame y hazme otra vez. ¿Sí? Y es la gracia y la misericordia del Señor la que hace que nos podamos sostener. El hecho de que nos podamos despertar hoy es por la gracia y la misericordia del Señor. El hecho de que vamos a juntarnos hoy es por la gracia y la misericordia del Señor. Si mañana voy a ir al trabajo, si mañana voy a estar en mi casa, en mis oficios, si mañana voy a donde vaya, es por la gracia y la misericordia del Señor. Nuevas son cada mañana, dice el libro de Lamentaciones. Cada mañana cuando me levanto y abro mis ojos, pienso siempre que Dios es muy misericordioso y compasivo, y que su gracia es desde la eternidad y hasta la eternidad. No se acaba. Ese Padre que te ama, ese Padre que nos ha hecho, quiere expresar todo el tiempo su gracia y su misericordia para con nosotros. Tenemos que recordar
que Dios es nuestro Padre misericordioso, pero también es que dice que Dios es Dios de toda consolación. Ahí más adelante en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 3, dice la palabra, Isaías 51, 3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de cántico. Dios es el Dios de toda consolación. Él puede cambiar nuestra soledad en gozo, nuestra tristeza en gozo, nuestra soledad la puede transformar en un lugar, en un huerto que dé fruto, en un lugar de bendición para otros, porque Él es el Dios de toda consolación. Dice ahí mismo en Isaías 51, versículo 12, ahí más adelante, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Yo soy vuestro consolador. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos consuelo, que necesitamos que alguien nos abrace, que necesitamos que alguien nos diga una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Y es ahí cuando necesitamos venir al Señor y decir: Señor, tú eres Padre de misericordia, tú eres el Dios de toda consolación, consuélame. A veces con lágrimas en nuestros ojos. Consuélame, Señor. Necesito oír tu voz, necesito de ti. Esta palabra consolador significa, o viene de una palabra que es paracleto. Y paracleto es una palabra que significa pararse al lado de, para ayudar. No es simplemente pararse ahí al ladito, sino pararse al lado de, para ayudar. Y necesitamos permanentemente pararnos ahí, sentir la presencia del Señor. Y no solamente sentirlo, sino saber que Él está ahí, que Él es nuestro Dios, que es Padre de misericordia y que es Dios de toda consolación. Él está ahí como nuestro paracleto. Su Espíritu Santo cumple esa labor también en nuestras vidas. Él es el consolador. Él es el que nos consuela en todas nuestras angustias. Entonces, nuestro primer punto, considerar quién es Dios en medio de las angustias. Él es el Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Lo segundo, considerar su palabra en medio de nuestras aflicciones. Considerar su palabra. Y volvamos al libro de 2 de Corintios y vamos a ir unos capítulos adelante al capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Y allí encontramos cómo Pablo nos cuenta de sus angustias, de sus debilidades humanamente. Y dice a partir del versículo 7, 2 de Corintios 12, 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo había sido un apóstol escogido por Dios, al cual Dios le había revelado cosas maravillosas, cosas tremendas, pero aquí dice que para que él no se enalteciese, le fue dado un aguijón en su carne. Y probablemente se cree que era un tema con relación a sus ojos, no podía ver muy bien. Y dice en el 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que quitara ese dolor, esa enfermedad en su cuerpo. Pero dice en el versículo 9: y me ha dicho. Y quisiera que esta mañana pensáramos en esa pequeña frase: y me ha dicho.
Pablo tenía una aflicción, Pablo estaba experimentando dolor y se lo había expresado al Señor. Pero entonces dice, y me ha dicho con respecto a esta situación. La pregunta es, ¿qué nos ha dicho Dios con respecto a la situación que estamos viviendo, con respecto a la angustia que estamos viviendo? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué le dijo Dios a Pablo en esta situación? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y esto me ha retumbado en mis oídos porque, no sé, cuando estamos en un mundo o estamos en un tiempo donde uno tiene una necesidad y quiere buscar resolverla muy rápidamente, quiere encontrarle la salida muy rápidamente, quieres ir al especialista muy rápidamente para que te ayude y te saque de esa dificultad, te ayude con el problema y resuelvas esa situación. Y a veces quisiéramos que Dios también fuera así con nosotros. Experimentamos dificultades, luchas y quisiéramos que el Señor ya, vamos al Señor, le contamos lo que está pasando y quisiéramos que el Señor ya quitara o desapareciera esa carga, esa lucha en nuestro corazón. Pero el Señor le dice aquí a Pablo, bástate mi gracia. Como si le dijera, yo soy Dios, yo te creé, yo sé lo que es mejor para ti, yo sé cuándo actuar, yo sé qué te conviene a ti. Confía en mí, espera en mí. Contémplame, deleítate en mí, bástate mi gracia. Mis hermanos, si hasta el día de hoy hemos permanecido en el Señor, si hasta el día de hoy, desde el día en que conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos aquí y podemos mirar hacia atrás y decir, Señor, gracias porque no he sido yo, ha sido tu gracia permanentemente. Si hubiera sido por mí, hace mucho tiempo me hubiera alejado. Si hubiera sido por mí, tal vez muchas veces te habría negado. Si hubiera sido por mí, tal vez me hubiera ido de nuevo al mundo. Pero ha sido tu gracia, ha sido tu obra, ha sido tu misericordia la que me ha sostenido día tras día. La gracia de Dios se experimenta así, día tras día, minuto tras minuto. No podemos, solamente sabemos que la gracia de Dios se puede disfrutar permanentemente, siempre está ahí a nuestro alcance, siempre está ahí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe que hay una ventaja? Hay una, ¿cómo se dirá? Una ventaja de experimentar debilidad en nuestras vidas, de experimentar aflicción, de experimentar dolor. ¿Y cuál es esa ventaja? Que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Se necesita nuestra debilidad para que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Y es cuando reconocemos nuestra debilidad que podemos ver la gracia sobrenatural de Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos ilumina, que nos consuela, que nos levanta. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces viene un cambio. Por tanto, más bien, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice en el verso 10, por lo cual, por amar a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades. Y eso me sorprende.
cómo aún en medio de las debilidades, cómo en medio aún de las angustias, cómo en medio aún de las tribulaciones podemos encontrar gozo. ¿Y por qué podemos experimentar gozo? Cuando podemos ver esas angustias, esas tribulaciones, esas pruebas a la luz de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice el Señor en el Salmo 50:15: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el recordar que somos débiles nos hace ir al Señor, clamar al Señor, buscar al Señor. Y entonces el Señor nos fortalece. Y entonces el Señor nos liberta. Y entonces el Señor nos da nuevas fuerzas. Y entonces el Señor nos da gozo, aún en medio de las dificultades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Considerar la palabra del Señor en medio de nuestras tribulaciones. Pablo tenía sufrimiento, una enfermedad, oró al Señor para que se lo quitara y el Señor simplemente le dice Pablo en el verso 9: y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo ya no podía volver a decir: Señor, quítamelo. El Señor ya le había respondido: bástate mi gracia, Pablo, vas a tener que vivir así. No te lo voy a quitar, vas a vivir así. Y entonces Pablo, ¿qué iba a hacer? ¿Se iba a enojar contra Dios? ¿Le iba a reclamar? ¿Se iba a enfurecer contra Dios? ¿Se iba a volver atrás y decir: ¿qué tipo de Dios es este? No. Escuchó la voz de Dios: bástate mi gracia. Y se aferró a eso. Y Pablo pudo vivir el resto de sus días, hasta cuando partió a la presencia del Señor, sostenido en la gracia del Señor, aún con su limitación física. Pero todo lo que hizo, lo hizo reconociendo su debilidad y reconociendo que no era él, sino era la gracia y el poder de Dios permanentemente en su vida, a pesar de su dolor y de su aflicción. Y es posible vivir así. Lo que quisiéramos nosotros con nuestras angustias, lo mejor es que el Señor quitara esa angustia, quitara ese dolor. Pero a veces el Señor nos dice: bástate mi gracia. Tienes que esperar, no es el momento, te estoy perfeccionando, estoy llevando una obra especial en tu vida, estoy llevando una obra especial en tu familia, estoy haciendo una obra especial en tu comunidad, estoy haciendo una obra especial en la iglesia. No se va a ir todavía eso, pero sí te prometo que mi gracia va a estar ahí, sí te prometo que mi palabra va a estar ahí, sí te prometo que vas a estar con mi compañía permanentemente, no vas a estar solo. Yo estoy ahí y eso debe ser suficiente para cada uno de nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona así, en tu debilidad. Y si eso ha de glorificar al Señor, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa? Bástate mi gracia. Lo tercero a considerar esta mañana es las promesas del Señor. Consideremos quién es Dios, consideremos su palabra en medio de la aflicción y ahora consideremos su promesa. Volvamos de nuevo al capítulo 1 en 2 de Corintios. Pablo nos cuenta otra experiencia también que él vivió, una experiencia muy difícil para él. 2 de Corintios 1, versículo 8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones o de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No se nos da mayor detalle
¿Qué fue lo que experimentó Pablo allí? No sabemos si fue un naufragio, no sabemos si iba por un camino y le salieron unos asaltantes, no sabemos. Simplemente dice que fueron abrumados sobremanera más allá de sus fuerzas. Y creo que hay aflicciones y hay tribulaciones en nuestras vidas a veces que van más allá de nuestras fuerzas. Por ejemplo, puedo pensar ahora en las relaciones de matrimonio, cuando un hombre o una mujer es creyente y el otro es inconverso. Qué difícil vivir así, qué difícil cuando en los temas de nuestras relaciones tenemos dificultades como familia, con los hermanos, con los primos, es difícil a veces nuestros temas de relaciones. Qué difícil en nuestras relaciones con los hijos, cuando no hay diálogo, cuando no hay comunicación. Y hay momentos que dice que somos abrumados sobremanera. Y dice que de tal modo que aún perdimos la esperanza. Y esto de perder la esperanza habla de como que llegas al final del camino y ahí no puedes pasar. Dice cerrado el paso. Dice sin salida. Y a veces nos encontramos en la vida en situaciones así, en unas sin salidas que uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hacer ante esta dificultad? Pero de nuevo dice en el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El Señor llevó a Pablo a esta situación límite en su vida y lo llevó allí ¿para qué? Para que no confiase en sí mismo, sino en ¿qué? Sino en Dios que resucita a los muertos. Qué sorprendente. Estamos tan acostumbrados a depender de nuestras propias capacidades, estamos tan acostumbrados a depender de nuestra propia sabiduría, a depender de nuestros propios recursos, pero hay momentos en la vida en que no vale mi sabiduría, no vale mi conocimiento, no vale mi dinero, no vale mi posición, no vale nada. ¿Por qué? Porque simplemente estoy en una situación donde tengo que decir, es que no soy nada, es que no soy nada, es que soy tan débil. Para que no confiase en mí mismo, sino en el poder de Dios que resucita a los muertos. Cuando hace más o menos como 4 años, cuando yo tuve esta enfermedad del colon, yo decía, Señor, en uno de mis días de angustia, yo decía, Señor, si es tu voluntad, pues llévame. Si este va a ser el final de mis días, pues Señor, aquí estoy. Yo no me quiero ir, no me quiero morir. Tengo mi esposa, mis hijos. Pero si tú lo quieres y si esto ha de glorificarte, pues Señor, llévame. Pero yo no me quiero ir. Y entonces, de nuevo, al considerar quién es Dios y quién es su palabra, el Señor me llevó a Éxodo 34. Cuando el Señor se manifiesta a Moisés y se revela a Moisés. Y dice en el versículo 5, en Éxodo 34, 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Imagínense en esto, Dios mismo proclamando su santo nombre. ¿Sí? Y dice en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Yo no me imagino eso. O sea, Dios, espero que nosotros como seres humanos proclamemos el nombre de Jehová. Mencionemos el nombre de Jehová. Digamos, Señor, tú eres santo, tú eres precioso, tú eres maravilloso, tú. Pero aquí está el mismo Dios parado frente a Moisés diciendo, yo Jehová. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo
tendrá por inocente al malvado. Eso me quedó tan calado en mi mente, en mi corazón, que yo no, de nuevo, cada día que yo me despierto, yo siempre tengo que pensar en este Dios que es muy misericordioso y muy compasivo. Este Dios que se para a tu lado como tu paracleto y te dice: yo, el fuerte, el misericordioso, el todopoderoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. Yo tengo misericordia de ti. Yo te perdono. Yo te he amado a tal punto que he dado a mi Hijo para morir en la cruz. Jamás dudemos del amor de Dios. Nunca dudemos del amor de Dios. Si tú piensas que Dios no te ama, mira la cruz de Cristo. Es la mayor expresión del amor de Dios. Está allí en la cruz. Su propio Hijo, dado por nosotros. Porque este Dios no puede pasar por alto la iniquidad, el pecado, la maldad. Y a tal punto nos ha amado que en su misericordia nos ha provisto un Salvador, nos ha provisto una salida. Siempre hay salida, siempre hay esperanza con el Señor. Y como creyentes mucho más. A veces me duele que como creyentes vivamos vidas a veces tan tristes, como que nos dejamos abrumar por las dificultades, por las luchas. Claro que sí las hay, la palabra no lo dice. Aflicciones vamos a tener, siempre van a estar ahí las aflicciones, pero siempre también podemos echar mano de la gracia y la misericordia del Señor. Podemos experimentar gozo, podemos experimentar paz aún en medio de las aflicciones. Se puede tener victoria, se puede tener paz, se puede proclamar y adorar al Señor. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dice, ya para terminar y al considerar las promesas del Señor en nuestro pasaje de nuevo, segunda de Corintios 1, cómo Pablo fue llevado a ese punto tan extremo. Y entonces dice, volviendo al versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual, mira lo que dice allí, nos libró, el cual nos libra y el cual nos librará de tan gran muerte. Qué precioso. Pablo recordó cómo el Señor lo había librado en el pasado. Pablo recuerda cómo Dios le ha librado en el presente y recuerda que Dios le librará en el futuro. Mis hermanos, hoy tenemos que recordar eso. Dios es un Dios que nos libra de la aflicción. Lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro, hasta cuando Él venga y estemos en su presencia y estemos, el pecado que nos acecha permanentemente ya no esté con nosotros, ya sea nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo glorioso y estemos en su presencia adorando al Señor. Pero mientras tanto tenemos que recordar que el Señor nos libró en el pasado. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Lo más terrible que nos pudiera pasar a nosotros sería la condenación eterna, pero el Señor nos ha librado de esa condenación. Nos libra. La gracia de Dios todavía puede librar de condenación a aquel que pone su fe, su confianza en el Señor. Y esa gracia también nos librará. Eso es lo que aguardamos y esperamos cada vez que tomamos la cena del Señor. Esperamos que el Señor venga pronto. Anhelamos estar con Él, anhelamos partir de este mundo donde ya no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad, no habrá más llanto. Queremos estar en la presencia del Señor. Simplemente para que tomen nota, pero el Salmo 34 es maravilloso en cómo el Señor nos libra y cómo David expresa
cómo el Señor nos libra en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones. Dice en el Salmo 34, versículo 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. El versículo 6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Verso 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Verso 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Puede el Señor librarnos de las aflicciones? Amén. Claro que sí. Nos ha librado en el pasado, nos puede librar en el presente y nos librará en el futuro. Mis hermanos, en medio de las aflicciones que estamos viviendo hoy, consideremos quién es Dios, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Consideremos su palabra. Vayamos con nuestra aflicción al Señor y digámosle: Señor, dame una palabra donde yo pueda asirme y donde yo pueda sostenerme. Y finalmente, considerar su promesa. El Señor promete liberarnos. Invócame en el día de la angustia, dice el Salmo 50:15. Te libraré, es una promesa, y tú me honrarás. Amén. Oremos. Padre maravilloso, te damos tantas gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, siempre viva, siempre eficaz. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que nuestros corazones necesitan, Señor, lo que necesitamos escuchar, Padre precioso. Que tu buen Espíritu, Señor, cale en nuestras mentes, en nuestros corazones esta palabra, Señor. Que nuestro buen Espíritu nos recuerde, Señor, quién eres tú. Nos recuerde, Señor, lo que tú has hecho en el pasado, lo que puedes hacer hoy y cómo nos puedes librar en el futuro, Señor. Padre, que aún en medio de nuestras angustias podamos encontrar gozo, paz, podamos alabarte, podamos honrarte, podamos, Señor, deleitarnos de tu gracia permanente para con nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor, porque somos débiles, pero también, Señor, en medio de nuestras debilidades echamos mano de tu fortaleza, Señor. Echamos manos, Señor, de tu gracia, echamos manos de tu palabra, Señor, que nos vivifica, que nos alienta. Rogamos, Señor, para que tu iglesia sea fortalecida, Señor, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, Señor. Que podamos crecer y madurar y alabarte, Señor. Y así como tú nos consuelas, podamos consolar a otros, Señor, que lo necesitan, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.